Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar con nosotros. Un programa que se dedica a repasar todos los temas que tienen que ver con la producción primaria, agro, ganadería, forestería, piscicultura, todo lo que tenga que ver con la producción primaria y que es gran parte de la generación de riqueza en el Paraguay. Les cuento una pequeña anécdota, más que anécdota, una información que ustedes la habrán leído en los diarios, pero la quiero destacar de esta forma. Hace un poco tiempo, un frigorífico nacional cerró un trato con una aerolínea internacional, creo que es Qatar Airlines, que comprará a un frigorífico paraguayo 80 toneladas de carne calidad cuota Hilton para sus distintos, para abastecer los vuelos de la compañía, ¿verdad? Que es una de las compañías más grandes del mundo. Es la cuarta, está entre las 4 compañías aerocomerciales que van a los 5 continentes y tienen una enorme flota de aviones. Este es nada más que un punto de partida de lo que la ganadería paraguaya puede alcanzar y está alcanzando en base a calidad, desarrollo, inversiones, innovación y una cantidad de factores que entran en consonancia. Por eso hoy lo convocamos al señor viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, que se ha tomado la molestia de venir aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marcos? Un placer, Cristian, un cordial saludo a toda la audiencia. Es un honor y un privilegio poder compartir contigo este espacio. Al contrario, me decías hace unos minutos que la ganadería es una actividad que es transversal a muchas de las actividades en el Paraguay en distintos sectores. No importa el poder adquisitivo, no importa la condición social, siempre toca alguno de esos sectores. A nosotros, Cristian, nos gusta pensar en la ganadería con una visión de país ganadero. El Paraguay realmente, si vemos inclusive la historia desde el mismo momento que los españoles pisaron estas tierras a falta de oro, plata, otras riquezas, lo que encontraron fueron las bellas mujeres y campos propicios para la ganadería. Eso fue lo que originó, digamos, la conquista y civilización de esta parte del continente. Y desde entonces la ganadería ha sido parte de nuestra economía y de nuestra sociedad. El paraguayo criollo, entre comillas, es genéticamente ganadero, mucho más que agrícola, va mucho más con su estilo de vida. Y eso se refleja en que la ganadería es hoy un rubro que está esparcido por todo el país. Y con las oportunidades de mercado que hoy existen, una fuerte apuesta del sector privado, una clara visión del sector público como política de Estado, estamos avanzando. Recordemos que hace 10 años el Paraguay prácticamente no existía en números. Exportábamos por algo un poco más de 50 millones de dólares. El año pasado exportábamos por 1.700 millones. Aumentamos 22 veces nuestras exportaciones. En una década, ningún país en el mundo ha aumentado tanto. Y mucho se debe a ese potencial que tiene el Paraguay en producir un tipo muy particular de carne, que es lo que te refería y que fue determinante para que esta aerolínea Qatar Airlines se decidiera por la carne paraguaya. Es una carne natural, es una carne en su mayor parte producida a pasto, en armonía con el medio ambiente y que hoy está generando nichos de mercado y está siendo muy valorada por los consumidores globales. De hecho, la marca Carne Natural del Paraguay está siendo impulsada, ¿verdad?, por un convenio entre la Asociación Rural del Paraguay, una fundación internacional, en busca de una categorización de algo que ya existe, ¿verdad?, que no hay que inventarlo, no hay que fabricarlo. Es así mismo, es buscar nichos de mercado que permitan generar más oportunidades para una cadena de valor muy importante en nuestro país, porque eso es creo que vital remarcar, de que cuando hablamos de ganadería no estamos hablando ni del ganadero, ni solamente del peón a caballo, ni solamente de los novillos en el campo. Estamos hablando de una larga cadena que incluyen transportistas, ayudantes de transportistas, gomeros, estaciones de servicio, talleres, gente que vende empanadas, que vende remedios refrescantes, gente que trabaja en los frigoríficos, gente que se dedica a la parte financiera, al comercio, a los servicios. Estamos hablando de más de 500.000 personas que dependen directamente de esta cadena y que es generadora de muchísima mano de obra y de muchísimo bienestar para el país. La carne paraguaya ha desplazado a, digamos, jugadores locales, jugadores regionales del tamaño, por ejemplo, de Argentina, que ha sido eternamente el gran jugador internacional en materia de carne, incluso de Uruguay, con el que andamos cabeza a cabeza, otro gran productor
¿A qué se debe el hecho de que un país tan pequeño como el nuestro, yo suelo decir más o menos del tamaño de la provincia de Buenos Aires, esté compitiendo con gigantes como Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda? Bueno, en realidad lo de pequeño es relativo porque Paraguay tiene el tamaño de dos grandes productores, Uruguay y Nueva Zelanda. El Chaco tiene el tamaño de Nueva Zelanda y la Oriental tiene aproximadamente el tamaño de Uruguay. Competimos, si yo tuviese que elegir los tres principales factores del éxito de la ganadería paraguaya, empezaría por la alianza público-privada. Eso es fundamental. En un país donde el gobierno tiene en su agenda cuestiones de educación, de salud, de infraestructura, es muy difícil que invierta fondos públicos para la producción. Más aún cuando estamos hablando de rubros como este que son considerados empresariales. La alianza público-privada, el protagonismo que ha tenido el sector privado en la ganadería es fundamental. Ese sería el primer factor de éxito. Un segundo factor de éxito serían las oportunidades que tiene el mercado internacional. Hay una disminución de la oferta de la carne y un aumento marcado de la demanda. Paraguay es una excepción en términos de oferta, estamos aumentando cada año nuestra oferta, mientras que el resto del mundo está disminuyendo. E inclusive hoy hay especialistas que hablan de la carne ya no como un commodity, sino como un producto casi de marca por la escasez que va generando el mercado internacional. Fíjate que el mayor exportador del mundo es India, y India no produce carne bovina, sino carne de búfalo. Y la carne de búfalo es una carne de segunda en términos de calidad. Pero la demanda por esta proteína es tal de que aún se genera un espacio en el mercado. Y lo tercero, que probablemente apuntaló en cierta forma, son las políticas regionales, en particular de la Argentina, que con políticas, sin entrar en juicio de valor, aplicadas al sector ganadero, dejaron espacios que fueron siendo ocupados por diferentes jugadores, y entre ellos Paraguay, que hoy se está posicionando y que ha inclusive desplazado a Argentina a consecuencia de estas políticas públicas. Pero esta presencia del Paraguay no es una presencia oportunista, es producto de una evolución. Totalmente. Esas cosas no son sostenibles. No es fácil competir con Argentina en carne. Que momentáneamente Argentina esté deprimida en cuanto a la producción por razones políticas o lo que fuere, es algo que el día de mañana puede revertirse y Argentina puede recuperar su posición. Correcto. Pero la posición que Paraguay ha logrado es una posición en base a un desarrollo cualitativo de la ganadería, no solamente cuantitativo. Claro, y es un proceso que por lo menos tiene 40 años de inicio. Hemos llegado a un desarrollo importante en tecnología, un desarrollo importante en términos de genética, de nutrición. Y bueno, hoy a nivel industrial, la industria cárnica paraguaya es quizás la más moderna de la región, porque la inversión ha venido en la última década. Pero sobre todo es la base productiva que existe por las condiciones propias del país que permiten y hacen de que la ganadería sea una buena opción de negocios, y también una buena opción hoy para más de 130.000 productores que tienen a la ganadería como un seguro social. Solemos compartir con la gente, me gustaría hacerlo con la audiencia hoy, el fenómeno de los animales en la ruta. ¿Quién no ha ido por alguna ruta del país y no se haya encontrado algún animal cruzándose en medio del camino? Ese fenómeno es un fenómeno social. Ese pequeño productor ha encontrado en la ganadería un seguro social. Sabe que esa vaca o ese ternero tiene un precio, tiene mercado. Y a la hora de asuntos de salud, de educación, a la hora de pagar el teléfono, pagar cuenta de la moto, lo que hace es que vende ese animal. Es prácticamente un cheque con 4 patas al servicio de un segmento de la población que por las asimetrías que nos toca vivir como sociedad, encuentra en la ganadería una opción social. Con el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, aquí en Tierra TV. Volvemos enseguida y le dejamos pendiente una pregunta. ¿Genera empleo legítimo y en qué cantidad la actividad ganadera? Ya volvemos.
De nuevo en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía y nosotros estamos con el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, abordando temas relacionados con la producción ganadera y su capacidad para producir empleo legítimo. ¿Qué parte de la población económicamente activa se dedica a la ganadería? El 17% de la población económicamente activa hoy depende de la cadena de valor ganadera, que inicia con el novillo en el campo, pero que finaliza pasando por una larga cadena que habíamos mencionado. Está en el transporte, está en la industria, y cuando hablamos de industria es importante recordar que la industria cárnica genera muchísima mano de obra. Todo el trabajo de desposte que se hace en los frigoríficos es manual. Por cada 70 novillos que se faenan en el país se genera un puesto de trabajo en la cadena. Cada vez que un productor aumenta 70 novillos más en su campo, se generó un puesto de trabajo en algún lugar de la cadena de producción. Y a pesar de que muchas veces, quizás por una falencia de comunicación que tenemos como sector, hay una percepción en la ciudadanía de que este es un sector que genera poca mano de obra, cuando uno empieza a adentrarse en los números y en las estadísticas, fácilmente se da cuenta de que realmente es un sector que genera muchísimas oportunidades en temas de mano de obra. Tenemos ahora una inversión importante en la zona de Belén por la significancia de los conflictos sociales que se viven en la zona de Concepción. Ese frigorífico solamente va a generar 3.500 puestos de trabajo. Va a desembolsar cada mes unos $7 millones en una zona altamente conflictiva. Eso es solamente en puestos de trabajo directos, ni qué decir lo que van a hacer los puestos de trabajo indirectos la dinámica que se va social, a generar. Sí. Entonces uno hoy puede ir a ver la ciudad de Concepción y ver lo que ha generado un frigorífico en esa ciudad. Y uno ahí tiene la capacidad de ver in situ, empíricamente quizás, el verdadero impacto que tiene la cadena de valor pecuaria en la generación de oportunidades para la sociedad. Otra cosa que llama mucho la atención y genera comentarios fáciles, por ejemplo, hay muchos uruguayos que están instalándose en el Chaco, muchos brasileños que están instalándose en el Chaco. ¿Qué hace que productores, digamos, empresarios o ganaderos de países vecinos vengan a instalarse especialmente en el norte del Chaco? Es una muy buena pregunta, Cristian. Si comparamos los costos de producción de los principales productores de carne, de los 10 principales, empezando por India y terminando por la Unión Europea, Paraguay tiene los costos más bajos de producción de carne a nivel mundial. ¿A qué se debe eso? Primero, los costos de la tierra son relativamente menores que los costos del resto de la región. En segundo lugar, y particularmente en el Chaco, es una tierra altamente productiva. Un uruguayo produce en una hectárea en Uruguay 30 kilos de carne, quizás 40 por año, pero en el Chaco produce 200. Se aumenta en casi 7 veces su productividad. Entonces, bajos costos, alta productividad y los márgenes son muy atractivos para los inversores extranjeros que no solamente son a nivel regional, sino también de todas partes del mundo, que han encontrado en la ganadería una oportunidad de inversión interesante. No nos vayamos del Chaco. Por ejemplo, poner en marcha un establecimiento de 1.000 hectáreas, por ejemplo, ganaderas, ¿verdad? ¿Cuánta inversión necesita? ¿Cuántos empleos crea en su desarrollo y su despegue? Hoy estamos hablando con la compra de la tierra, de una inversión aproximada de $1.000 por hectárea. Eso es lo que costaría poner en funcionamiento, digamos, un establecimiento. Detrás de esa inversión se generan muchísimos puestos de trabajo para hacer los alambrados, para hacer la limpieza de los campos, para hacer los corrales, para hacer las casas. Y con una particularidad que no deja de ser menor. La mano de obra que se absorbe es la mano de obra menos calificada que tiene el país. Porque la gente que hace alambrado, que hace limpieza de campo, es la gente que ha tenido menos oportunidades y es la que no puede acceder, digamos, a los trabajos altamente o medianamente calificados que se van generando a nivel de las ciudades o a nivel rural.
y la ganadería es hoy una opción para... Hoy se estima que hay unas 100.000 personas trabajando en ese tipo de actividades que no tendrían otras opciones si la ganadería no estuviese generando esas oportunidades, digamos, en la producción. Pero también cada unidad ganadera nueva requiere gerencia, requiere contabilidad, requiere planificación, o sea, también trabajo altamente calificado. Altamente calificado y también eso genera que se necesiten más transporte y eso genera más talleres y eso genera más negocios, más servicios. Hay una serie de beneficios que vienen detrás de hecho, el Chaco es un excelente ejemplo de cómo la ganadería es un buque rompehielo del desarrollo. Hace 8 o 10 años ir a Bahía Negra era casi una aventura. Era tardar 18 o 20 horas en llegar a ese lugar. Hoy uno llega en menos de la mitad de ese tiempo, tiene todos los servicios, tiene celular, tiene WhatsApp, tiene Facebook, y todo eso ha venido a consecuencia de que la ganadería ha generado oportunidades. Y dentro del Chaco es muy interesante el fenómeno que sucede con Alto Paraguay. Alto Paraguay hoy es la mayor zona productora de novillos de exportación del Paraguay, con la particularidad de que no existe 1 centímetro de asfalto. Toda la infraestructura vial que se necesita para meter los insumos y sacarlo en la producción viene de inversión del sector privado. No hubiese sido posible desarrollar esa zona del país si no se hubiese tenido oportunidad a través de la ganadería. ¿Eso quiere decir que los caminos allí son mantenidos por los propios productores? Así, el Chaco tiene 22.000 kilómetros de red vial. De los cuales unos poquitos están apartados. 1.000 son de la Traschaco, si queremos considerarla como una red vial completa, ¿verdad? Tiene sus vestigios históricos nada más de asfaltado. El resto está basado en inversión del sector privado. Solamente las colonias menoitas tienen 9.000 kilómetros de terraplén, que están mucho mejor mantenidos que el mismo asfaltado de la Traschaco. Sí, como hacen los menonitas, 24 horas después que llovió, pasan una motorniveladora y el camino está de nuevo practicable. ¿Hacen lo mismo los productores ganaderos en la zona norte? Así mismo, y la mayor parte de esos caminos están privatizados, por llamarlo de alguna manera. Se cobran peajes de 50.000, 100.000 guaraníes por vehículo, porque eso es lo que cuesta mantener un camino y mantenerlo en buenas condiciones para que favorezca a la producción. Enseguida volvemos con el doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería, para hablar de detalles de lo que es hoy la producción de carne y sobre todo el consumo de un producto que está a años luz de lo que era hace, pongámosle, no más de 20 años atrás. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por acompañarnos. Estamos en compañía del viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, y comentando los puntos de color, si es que cabe el término, de una producción que ha alcanzado ya ranking mundial. Somos grandes jugadores mundiales. Pero ahora hablemos de la calidad. Ustedes recordarán que hará, ¿cuánto? 20, 30 años. Yo lo recuerdo bien, Marcos no sé porque es mucho más joven. Asado de Santa Fe, decían ahí, o costilla de Santa Fe. Costilla de Santa Fe. Era como comprar, no sé, caviar. Y hoy día eso sería imposible, primero por el costo, segundo porque la carne paraguaya ha adquirido tal calidad que puede hacer competencia directamente por la forma como se la produce y además cómo se la presenta hoy día, ¿no? Hemos avanzado mucho en ese aspecto en el mercadeo ante nosotros mismos de un producto de ranking mundial. Es así mismo, hemos ido superando procesos y hoy la carne paraguaya está al nivel de cualquier carne en términos de calidad a nivel global. Sí tenemos una debilidad a la hora de posicionarnos en los mercados que tiene que ver con la imagen país. Somos quizás pocos conocidos, o si somos conocidos no precisamente por altos estándares de calidad. Y muchas veces eso dificulta el posicionamiento. Hace
días nada más estábamos en el Ecuador haciendo un evento de degustación de carne paraguaya y mucha gente se quedaba sorprendida de la calidad de nuestra carne y de los estándares de producción que tenemos en el país. Muchas veces no llegamos a transmitir al mercado global lo que significa Paraguay en términos de estándares de calidad. De hecho, Ecuador ha puesto en el escenario la calidad de la genética paraguaya, despertando inclusive reacciones a nivel regional que han enviado sendas notas diplomáticas consultando por qué el ganado paraguayo es el que ha ido a mejorar genéticamente el Ecuador y no de otros países. Entonces, eso sí ha demostrado de que nuestra calidad genética, que es uno de los pilares de la producción, está a nivel de cualquier calidad genética a nivel mundial. Y sí, y hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, éramos importadores de genética, ahora exportamos. Pero sí, fundamentalmente eso significa que los estándares de calidad genética en el Paraguay han subido muchísimo. Totalmente. No son excepciones lo que se hace, lo que se manda. Es un trabajo sostenido y eso uno lo puede ver finalmente reflejado en la calidad de la carne que uno consume. La calidad que la carne consume es fruto del trabajo en todos los aspectos de la producción, la genética, la nutrición, la reproducción. Y bueno, la carne que hoy tiene el consumidor paraguayo, por más que muchas veces inclusive existe la percepción de que la carne que se consume tiene un costo elevado, en realidad si uno hace la comparación solamente de las capitales de la región, nosotros tenemos la carne más barata, yo me atrevería a decir, de todo el continente. Sin duda. Buen precio y buena calidad. Estuviste hace unos días o semanas, no sé cuánto, en Nueva Zelanda, en una experiencia sobre el tema de la cadena de la leche también, ¿verdad? ¿Cómo le fue la experiencia? Una experiencia muy interesante. Nueva Zelanda es el único país de escala primermundista que basa su economía en el sector pecuario. Son un poco más, tiene la superficie más o menos del Chaco paraguayo, y aún así son 4 millones de habitantes, un ingreso per cápita de $42.000. Son los primeros exportadores mundiales de leche, representan el 40% del mercado mundial de la leche. Claro. Son el primer exportador mundial de carne de cordero, son quintos exportadores mundiales de carne bovina y han ya evolucionado a un nivel en que ellos están tratando de transferir su tecnología y su conocimiento a otros países como el Paraguay, que están en una etapa de avance en su proceso productivo. Y bueno, estuvimos en Nueva Zelanda tratando de ver qué tecnología es la que puede ser aplicada al sector lácteo paraguayo, que es un sector que tiene un tremendo potencial. Yo inclusive me atrevería a decir que en una década más vamos a tener un sector lácteo que estaría exportando casi a los mismos niveles que la carne paraguaya hoy, por el tremendo potencial que se tiene y por el fuerte protagonismo del sector privado y las fuertes inversiones que se están haciendo. Así que, y Nueva Zelanda es un ejemplo en ese sentido y bueno, muchas veces es mucho más factible ir a observar lo que otros países, las experiencias de otros países que inventar la rueda, por decirlo. Entonces, ese un poco fue el objetivo de visitar Nueva Zelanda. A ver si entiendo la lógica de esto que acabas de decir respecto a que han crecido tanto y ya tienen tanta tecnología los neozelandeses que evidentemente ya no pueden crecer más dentro de su territorio. Lo que hacen es colonizar otros países con su tecnología, con su know-how, para impulsarlos y hacerlos partícipes de su propio éxito, ¿verdad? Del cual van a tener parte también, seguro. Así mismo. Ellos por decirte, han creado esquemas empresariales donde la venta de tecnología es tecnología agropecuaria. Entonces venden sistemas inteligentes agropecuarios, esquemas genéticos agropecuarios, por decirte, hoy nosotros seguimos seleccionando el animal por lo que vemos, por el aspecto fenotípico. Uno va a la expo de repente y alguna vez quizá alguien se percató que hay unos juzgamientos que sea una especie de concurso de belleza, por decirlo, qué animal es más lindo que otro, y hay un jurado que elige por tal o cual motivo. En Nueva Zelanda ya están a nivel de los marcadores moleculares. Ellos tienen el genoma bovino, entonces dice, yo quiero seleccionar un animal por resistencia al estrés calórico.
y lo que hace es busca si este animal es o no resistente a tal, o se tiene o no tiene presencia de tal gen, de acuerdo a la característica que uno está queriendo seleccionar. Están en un nivel, digamos, nosotros estamos en la época del teléfono, ellos están en la época de los teléfonos teléfono de casa, ¿verdad? Y ellos están en la época de los teléfonos celulares inteligentes. Una prueba de que la incorporación de tecnología en la producción no es precisamente que te cueste mucho y te deje fuera de competencia, sino todo lo contrario. Te crea niveles de competencia que otros no pueden alcanzar. Totalmente. Y otra percepción que muchas veces se tiene es que hay poca aplicación de tecnología en el sector ganadero. Y nos mostraban en unas comparaciones en Nueva Zelanda en donde ellos, utilizando algunos indicadores, básicamente decían de que hay más tecnología hoy en 1 kilo de carne o en 1 litro de leche que en un teléfono inteligente. Doctor Marcos Medina, muchísimas gracias por la presencia, que la vamos a repetir seguramente en un futuro cercano. El agradecido soy yo, Cristian, un privilegio y un honor compartir, un cordial saludo a toda la audiencia y estamos a las órdenes en cualquier momento. Gracias. El doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería aquí en Tierra TV. Volvemos a encontrarnos muy pronto. Gracias por la atención. Fue una realización de Alicante.